Ustedes son como de las cosas que más usan ancho de banda en el planeta Tierra. El 80% de lo que se mueve por internet es streaming. 400 y algo petabytes al año. Un petabyte son 1000 terabytes y un terabyte son 1000 gigabytes. Es una cantidad de datos loquísimas. Cuando juega la Copa del Mundo, muchos países confían en MediaStream, los canales de televisión, para hacer eso muy bien. Tú controlas básicamente el video del fútbol en América Latina. Alguien pagó por eso. Tú compraste un derecho para decir, lo tengo y yo soy el que transmite. Más vale que la distribución funcione bien. Cierren la señal análoga. Y yo me agarro ese espectro para 4G. Literalmente un cable que está conectando con amplificadores de cable que me antena para video. Hay una cosa que me fascina de ti. Tú eres de los pocos nerdos de esta industria. Yo conozco mucho founder que son la persona de negocios. Tú y yo nos podemos sentar muertos de la risa a hablar de Linux, AWS, problemas en el Internet Exchange Point de bla, bla, bla. ¿Cuál crees tú que es el futuro del video? Lucho, tú creaste la empresa que mueve 3 millones de usuarios por segundo en video. Tú me contaste que suben 1.5 millones de videos al mes a MediaStream y que estás moviendo ¿cuántos petabytes? Son 400 y algo petabytes al año. Y un petabyte son 1000 terabytes, y un terabyte son 1000 gigabytes. Es una cantidad de datos loquísima. ¿Hay una persona o una empresa que sea más grande en streaming de video en América Latina? Como B2B, empresa enterprise, que es lo que hacemos nosotros, creemos que es la empresa más importante. Conocemos el mapa de las compañías que están dando vuelta. Existieron al principio muchas. Una brasileña, muy parecida a MediaStream, que era un gran referente para mí cuando partí, Sambatec. Un par de compañías en Argentina y una en Colombia también que se llama Multistream y otras más de México. Yo me acuerdo de Y Multistream. hoy día las que quedó fue MediaStream, la que perseveró. Ustedes son la empresa premium de video en vivo. Sí, en vivo y de streaming, VOD. En realidad, MediaStream es más cosas, sí. Video en internet. Sí, distribución de contenido, por decir así, de audio y video por internet. Chévere. Y entre eso, una pregunta interesante es, ¿tú controlas básicamente el video del fútbol en América Latina? O sea, porque el video de fútbol en América Latina pasa por otro lado que no sea MediaStream. O sea, sí, obvio. Y yo sé que siempre lo miras como muy hype, pero sí, MediaStream hace varias cosas de fútbol. Hemos ganado mucha experiencia con el fútbol de muchos países. Por ejemplo, cuando juega la Copa del Mundo, muchos países en Chile, Perú, Colombia, México, confían en MediaStream, los canales de televisión, para hacer eso muy bien. Por supuesto hay otras compañías y también está YouTube y están otros grandes como dentro de Brasil, como Globo y todo lo demás, pero los otros países generalmente con quienes están confiando mucho para hacer eso bien es MediaStream. Y además todo el fin de semana hay mucho fútbol, es como los picos de audiencia en Latinoamérica tienen que ver con el fútbol y lo hacemos mucho en Colombia, en Uruguay y otros países, también en Chile y otros países. Platzi confía en ustedes y nosotros tenemos una capa de streaming de video en vivo que es de MediaStream, pero también nuestra capa de streaming de video en demanda es de MediaStream. Sí. Yo siempre he considerado que MediaStream es más o menos como la primera empresa que confió en nosotros para que nosotros pueda existir. Si no fuera porque MediaStream no existe, Platzi no existiría. Sí, yo siempre digo que el verde que tiene Platzi viene de MediaStream. Sí, es igual. Es probablemente real. El verde de Platzi viene de MediaStream. Lo firmo sin la menor duda. Muchas gracias por creernos. No, feliz. Y por hacer a Platzi posible. ¿Te acuerdas cómo fue eso, no? ¿Por qué fue? No me acuerdo. ¿No? No me acuerdo perfecto. ¿Por qué? Porque transmitían ustedes, ¿te acuerdas? Los días claro, sí. Antes que era mejorándolo incluso. Sí. Nosotros lo hacíamos a punta de... Yo probé todo. Yo probé el Livestream, que está muerto, el Ustream, Justin TV, todo. Sí. Y ustedes eran los mejores. Porque ustedes funcionaba y no te caía, ¿te acuerdas? No se te caía la señal, le pusimos el servidor y le pusimos después el chat. El primer chat que tenía, ¿te acuerdas? De mejorándola, era un JavaScript de MediaStream, un embed que colocaba. Wow. Eran 2 embeds, el de video y el de chat. Eso es muy interesante porque el streaming es una tecnología compleja. Uno piensa en video y el video es de las cosas más difíciles de hacer en internet. Yo algo que le digo mucho a gente en la industria es que si yo fuera a hacer otra startup en el futuro, yo no haría una startup de video. El video es súper jodido. Y gracias a ustedes es que nosotros podemos hacer esto, pero también habla mucho de que ustedes sean en este momento los líderes de la industria, que este es un negocio duro. Ustedes son como de las cosas que más usan ancho de banda en el planeta Tierra. O sea, teóricamente, yo creo que en la práctica debe ser así, el 80% de lo que se mueve por internet es streaming. Y debe ser video, porque audio es mucho menos bitrate. Y sí es complejo porque el streaming en general, el streaming en vivo,
se nota muy fácil que estás con problemas. O sea, un error 500, cualquier error HTTP o lo que sea que te esté yendo es netamente te vas a negro. Donde Claro. yo trabajaba antes en medios de comunicación tradicionales como la radio y la televisión, y lo más grave que te podía pasar es irte a negro o la radio se fuera a silencio. Entonces en streaming prácticamente es lo mismo. Basta que estás partiendo, no sé, transmitiendo algo importante, una PlatziConf o un partido de fútbol, y se te empieza el player a bufferear, es exactamente el mismo problema. La diferencia es que Internet o el streaming en sí tiene más posibilidades de fallo. Entonces lo hace aún más complejo. En cambio, en un RF es un transmisor con múltiples receptores y básicamente es el aire. O sea, tendría que El espectro tendría que cruzarte una montaña para afectarte, o el satélite se tendría que caer el satélite. Pero en el caso de streaming, te falla el router de la esquina, te fallan tus servidores, múltiples cosas que se te pueden caer, se cae AWS a la vez, o cualquier cosa, se te cae un servidor DNS dando vuelta por ahí y el streaming te afecta. Entonces, sí, es complejo en sí por el Internet como eso. No sé, obviamente no se diseñó para eso. Y también cuesta hoy día más porque increíblemente algo que siempre me da la atención es que hay gente que no se dedica a esto cuando el 80% pasa por acá. ¿A qué te refieres? Que hay poco estudio al respecto, hay poca gente interesada. Es verdad, Hay muy poca gente interesada que sepa, por ejemplo, de codificación, que sepa de, no sé, FFmpeg, por ejemplo. Tremenda herramienta que todo el mundo usa. O sea, YouTube la usa, Netflix la usa MediaStream, todos lo usamos. Para quien nos está viendo en este momento, FFmpeg Sí, es un software de código abierto sí. que es el software premium de transcoding. Es la navaja suiza de la multimedia, por decir, porque hace no solo streaming, o sea, obviamente codifica, decodifica, pero operaciones, cortar, generar imagen, o sea, es una locura de todo lo que te permite hacer en media, pero hay muy poca gente que lo manipula y que sepa usarlo. Y es fácil, no es tan complejo, es dedicarse y es foco y es entender cosas como qué es codificación, qué es H264, qué es H265, qué es AV1, y todos nuestros celulares y todo lo decodifican y lo codifican y muy poca gente lo entiende. Muy poca gente entiende de audio. ¿Qué es niveles de audio? O sea, ¿qué es normalizar audio? Mucha gente, a mí me pasa también en mi equipo, que muy pocos ingenieros, incluso los ingenieros que están dedicados a nuestra capa de streaming, entienden. Y es para mí muy doloroso. A mí me pasa que productores de video creen que el peso del video depende de la resolución, porque eso es lo que YouTube te enseña. Claro. YouTube te enseña que 1080p gasta más ancho de banda que 720p, pero eso no es verdad. Depende de muchos factores entre esos contenidos. Sí, y la resolución no es bitrate. La resolución se beneficia de más o menos bitrate, pero la única variable que determina el uso del ancho de banda es el bitrate, y uno puede tener mucho bitrate con 720p y menos bitrate con 1080p. En el curso de Fundamentos de Ingeniería de Software de Platzi hablamos de esto en parte inspirado en nuestras conversaciones, Sí. y en que no sé si a ti te pasa, pero a mí me resulta frustrante que primero la gente no entiende y segundo, como que la forma en la que las interfaces te evidencian estos conceptos genera más confusión a nivel Claro, de calidad. más que la gente, como decir, no entiende, porque obviamente hay gente que sí lo entiende y lo comprende, a lo que yo me refiero es como poca gente o pocos ingenieros quieren dedicar seriamente a una industria que lo necesita más de lo que creen. O sea, todos están, no sé, mucho foco en full stack. Y está bien, es como fácil, pero busca ingenieros de video que realmente se pueden decir, soy un experto en FFmpeg o en codificación y puedo tener una conversación de codec. O sé hacer live streaming. Si quieres hacer live streaming, no sé, del protocolo, lo puedes hacer con, no sé, HLS, que es lo que más se usa hoy día a nivel mundial. HTTP Live Streaming. Exactamente, que lo apoya profundamente y que lo maneja Apple. Y alguien que sepa hacer eso, es muy poca gente que lo entienda y es simple. La verdad que sí. Es simple, de verdad es simple. Explicado es agarrar un video, dividirlo en paqueticos y enviar esos paqueticos con unos metadatos para que si uno llega en un punto aleatorio del paquetico, obtenga los metadatos. Es un playlist en el caso de Live que es una secuencia que se va sumando, como decía, autonumérico, y se van colocando estos paquetitos que son trozos de video que se llaman los transport stream, por ejemplo. TS. TS, exactamente. Y lo vas a hacer, así son chunk que se van actualizando y los servers sobre un servidor web, Nginx, o incluso sobre Node si quieres directamente, si no tienes mucho tráfico. Antiguamente cuando partió el streaming era diferente, pero hoy día es simple. ¿Tú cuándo empezaste mi stream? 2007. Tú empezaste mi stream en el 2007. Tú eres un pionero de esta industria. Y tú antes de esto hacías radio. Sí. A mí una cosa Hacía streaming en la radio igual. A mí una cosa que me fascina de ti
es que tú eres de los pocos nerdos que yo siento que son nerdos de esta industria. Yo conozco mucho founder que son la persona de negocios. ¿Ok? Y tú y yo nos toca ser la persona de negocios. Tú estás hablando con CEOs y cerrando ventas, yo estoy Sí. hablando con CEOs y cerrando ventas, pero tú y yo nos podemos sentar muertos de la risa a hablar de Linux, a hablar de AWS, a hablar de problemas en el Internet Exchange Point de bla, bla, bla. ¿Cómo es tu forma de aprender y tú por qué decides aprender de estas cosas? En realidad la capa de negocio la tuve que ir aprendiendo. Yo creo que cómo se hacen los negocios de forma natural. Vi gente, vi a mi papá hacer negocios, vi cómo se manejaba con ese nivel como de seguridad. Y mi papá, por ejemplo, es un comerciante que se dedica al mundo de la madera, que no tiene nada que ver con streaming. Pero mi papá era muy bueno porque tenía mucho conocimiento de lo que vendía. Y a mí me pasó un poco lo mismo. Por ejemplo, puedo tener relaciones de negocio y puedo hablar de negocio de tú a tú con quien ya prácticamente sea, pero porque tengo conocimiento de lo que estoy hablando, tengo experiencia. Entonces eso te transforma como un súper buen vendedor. Ahora, en el tema técnico, cómo voy aprendiendo es que primero soy extremadamente curioso. Y te lo pongo desde ejemplo muy niño. Me gustaba la radio, tal como dice la radio FM, broadcast. Y uno parte como radio porque me gustaba la música. Entonces, así como estos vinilos que están acá, quería tocar las canciones una a una. Y mi cabeza, aparte de disfrutar la música, era entender cómo se hace esto, cómo se reproduce cada canción y cómo entender transiciones, que es una mezcla de sonido, una consola, pero entenderla. Y después llegar a niveles como qué es el procesamiento de audio para que la radio suene bien. Y después fui más allá a la cadena del flujo de trabajo y dije, ¿y esto cómo se envía y cómo termina en mi casa? Entonces llegué al nivel de la cadena completa. Procesadores de audio, un generador estéreo. Después venía, me acuerdo, los excitadores. Y si era, la radio estaba lejos, el transmisor, radio Es un láser. excitador. El mundo fascinante del broadcaster. Básicamente los transmisores, los grandes transmisores, por ejemplo, no sé, un transmisor de 1 kilowatt en FM, que es un transmisor pequeño, medianamente con una ciudad, como Bogotá necesita 10 kilos, por ejemplo, para Bogotá transmitir lugar. Pero está el transmisor, pero antes del transmisor en la cadena está algo que se llama el excitador, que es un poquito más pequeño que requiere para encender la siguiente. Entonces es como un amplificador de la señal. Es un poco así, como el primer generador, por decir así. Qué interesante. Y después esos son estados sólidos o pueden ser en tubo. Yo partí con tubo. Yo trabajaba en estaciones de radio donde tenía que encender eso. Y para que el tubo estuviera al 100%, demoraba como 10 minutos en que la radio ya tenía su tono, ya no había ningún ruido, porque partía haciendo como un poco de ruido, y de repente ya estaba estable, y ahí ya podías tocar la primera canción, porque antes estaba encendiendo el tubo. Wow. Entonces, eso... O sea, el tubo necesitaba calentarse. Sí, claro, literalmente. Y después era una locura cuando sale de estado sólido que tú encendías y esto ya está arriba. Era una locura. Entonces, esa era muy, muy diferente, pero todo eso me dio como una preparación siempre de ser curioso de qué estoy haciendo, qué estoy metiéndole mano, entender, no sé, qué era por ejemplo, me tocó trabajar, bueno, como DJ y mi primer atractivo real con los computadores, entonces ahí hice también, obviamente, mi mamá me metió a los cursos de computación, igual que tu mamá, me imagino, que es como, todo el mundo decía, la computación es el futuro y hay que aprender a programar y hay que aprender a hacer eso. Y yo no le dediqué tanto a programar, pero sí a DOS, a hacer esas cositas típicas, copiar archivos, qué sé yo, escribir los primeros procesadores de texto que teníamos y todo lo demás. Pero cuando realmente se me generó un atractivo con la computación fuerte es Internet y antes de eso el audio. Cuando supe que la radio, o sea, todo el flujo de una radio, canción por canción y todo eso, lo podía hacer en el computador, era fascinante. Entonces me metí mucho y también me metí mucho a editar audio, hacer edición de audio, generar postproducción. ¿Por qué? O sea, ¿tú eres productor de música? Es que no postproducción en la radio, porque bueno, yo trabajé en la radio y en radio uno tenía que hacer de todo. Entonces uno obviamente partí con radios pequeñas y terminé en radio súper conocida en Chile. Y DJ de una radio muy conocida y en un momento. Pero me tocaba, cuando uno está en una radio pequeña tienes que hacer mucho. Entonces, por ejemplo, postproducción. ¿Qué es postproducción? Después de ese DJ es como, no sé, hacer la publicidad de un avisador o hacer, por ejemplo, este fin de semana vamos a tener un especial de música con tal banda. Y haces el típico base de muchas cancioncitas y arriba el locutor. Y esa es postproducción, ¿entiendes? O las menciones de la marca. Estás escuchando radio La X y le pones unos efectos y todo eso es postproducción. Y dejas como todas tus postproducciones armaditas de entrar a publicidad, salir a publicidad y colocas todo eso. Entonces,
cada uno de esos momentos es aprender, 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 y fui como curioseando, no quedarme ok, ¿cómo funciona esto? Y debe haber un experto. O sea, siempre he tenido la curiosidad, quiero saber cómo funciona y quiero yo meter las manos. Y eso me pasó en el mundo del streaming. El mundo del streaming parte porque yo trabajaba en un grupo radial, que era lo que sabía hacer, o sea, era DJ, y me tocaba hacer esas cosas, pero aparece como me voy a la universidad y estaba también haciendo este trabajo de DJ, y empieza a ser muy popular Internet y estaba en el consorcio más importante de radio, y siempre yo le decía, ¿por qué no tenemos web? ¿Por qué no tenemos streaming? Porque yo ya en ese tiempo ya escuchaba, no sé, la radio BBC, la radio 1 de Inglaterra, y encontraba fascinante poder escucharla desde Santiago de Chile, estando tan lejos. Y yo le preguntaba a mis jefes siempre eso, o sea, siempre ¿por qué no? Y podríamos hacer tal cosa, y le mostraba cosas simples, como que había hecho yo en HTML. Y la respuesta probablemente era que tu jefe ni siquiera sabía que era posible. Nadie sabía, ni yo sabía. No sabíamos ni idea qué era esto, solo era una promesa. Y era la época de las .com, antes, previo a las .com, cuando ya estaban fallando. O sea, 2000, 2001. había levantado mucha plata y nadie entendía esto. ¿Cómo tanta plata a punta de banners? Como hoy en AI. Claro, y como nosotros, nosotros, cuando yo era empleado de esa compañía, esta compañía era accionista 100% de elsitio.com. Entonces, ¿te acuerdas de Sí. Uno de los portales argentino, legendario, así como estaba Terra, o era como una URL, Terra, Exacto. Latin Chat, Exactamente, sí. todo eso. Me había levantado mucha plata y estaban ya en el Nasdaq. O sea, era una locura y nadie entendía cómo hacía plata eso. Y eran banners. Entonces, cuando estaba en ese lugar, me nombran y me dicen, oye, tú que sabes de esto, deberías estar en el equipo digital que vamos a armar. Y me encontré un día con un compañero de trabajo, era diseñador, y yo hacía como de productor de contenido y hablando con todos los directores de la radio y armando sitios web de lunes a viernes y actualizándolo. Al principio a punta totalmente manual, a punta HTML, después aparecen los CMS, y entre eso yo, por curiosidad mía, digo, ¿por qué vamos a poner streaming? Y el tema es que me tuve la suerte de encontrarme con ese típico informático corporativo que no se quiere meter en vainas nuevas, que no quiere, dice no, y él me dice, y otro, el del sitio, me dice, pero acá hay un servidor, hazlo tú. O sea, este informático corporativo que era el director de sistemas de Claro, la emisora, por ejemplo, no quería aprender, pero tenía una computadora que... digamos que estaba lo suficientemente ocupado en sus temas del día a día y me dejaron hacer. Le caía bien al CEO de la compañía y al gerente de ingeniería y me dejaban hacer. Y por suerte, me acuerdo del sitio, como fracasó el proyecto del sitio, lamentablemente, habían rack de servidores nuevos. Imagínate, tú sabes lo que eran, esos servidores en ese tiempo eran carísimos, eran, no recuerdo la marca Compaq, no sé, me acuerdo, los DL y algo, no sé, 480, eran unos de varias U, muy grandes, y nos quedamos ahí y me dice, pero úsate uno de esos y hazlo tú. Y en la radio, me acuerdo en ese tiempo, no teníamos más de, no sé, 80 megas de internet para todo el edificio. 80 megabytes de internet, megabits probablemente. O sea, 10 megabytes de internet. Era nada, realmente era muy poco. Y yo... Claro, no, estamos hablando del año 2000. En esa época una conexión Redsi era de... Y esto era grande, y esto era como era una 512K. Sí. O sea, esto es espectacular. No, claro, tenían un nombre las redes de 10 megas. En ese tiempo, lo que había, tú podías conseguir en tu casa el año 2000, bueno, en Chile era 256, y eso era súper veloz. Claro. Eso era DSL. Sí. Porque 56K era dial-up, Sí. 256 era DSL, el siguiente nivel era Redsi. Sí. Y había un nivel más arriba. Y ese tipo de cosas. Creo que ese es el que tenía 10 megas. Yo me acuerdo perfectamente que era como te están mandando un cable Ethernet a tu casa. No, ya es un coaxial. Claro, pero en este caso la red por lo menos en Chile ya había fibra, pero eran enlaces pequeños, y me acuerdo que levanté las radios por streaming, o sea, aprendí a punta de leerme libros. O sea, yo creo que lo fascinante o la fortuna es cuando te dejan, o sea, tienes las ganas y te dicen, acá están los recursos, hágale. O sea, básicamente tú pensaste, yo puedo. Sí. Y pudiste. Y pude, y soy preguntón. Siempre he sido muy preguntón. Con mi equipo sabe que soy así, soy preguntón. No tengo vergüenza. No me las sé todas, pero sé conectar las puntas. ¿Entendés? O sea, es como, ok, no sé hacer obviamente no voy a nunca hacer una consulta SQL súper compleja, llena de join y bla, 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 pero sí sé hacer el SQL clásico normal y sé entender para qué es el SQL, como sé la diferencia entre un MongoDB y un SQL o una base de datos transaccional. Como también sé la diferencia entre los protocolos de streaming y ese tipo de cosas. Mi vergüenza más grande es haberle perdido la práctica al modelo de datos de Platzi.
Yo solía ser capaz de hacer SQL. Ahorita, no, pero en parte también no lo conozco porque hicieron un desorden legendario. Nuestro Head of Data actual, su trabajo es volverlo a racionalizar. Pero estoy de acuerdo. SQL tampoco es tan difícil. Todo el mundo debería hacer SQL. O sea, encuentro fundamental, porque es maravilloso. Hay gente que no entiende. O sea, la informática, a ver, uniéndole, como digo, unir, o sea, yo llego, por lo menos a nivel de conocimiento, es entender para qué sirve esto. O sea, cuando me dicen de repente las típicas cosas, no, es que para esto pusimos Redis, o para esto vamos a colocar Dynamo, o para esto vamos a colocar Lambda. Uno puede decir, es una mierda que ver los informáticos. No, quiero entender. Porque después te juntan las puntas a entender, esto está ideal. Lambda, solo escribes la función y la llamas y se despierta y te atiende. Maravilloso, entender para qué sirve. ¿Para qué? Entonces, siempre estoy leyendo, estoy muy curioso. El tema de streaming, por ejemplo, ahora viene una versión nueva de HLS. ¿En qué están? Me leo un poco el paper, van para allá, están apuntando acá, no sé. Hace un tiempo, por ejemplo, ya estaba con mi equipo, estábamos hablando de CMCD. CMCD es como un estándar para los logs, porque, por ejemplo, el tema del streaming pasa un tema no menor que o sea, tú, para tener experiencia de usuario, saber la información de calidad, de cómo te está recibiendo la audiencia, tú puedes hacerlo vía el player, que esté mandando eventos, cada vez que hay play, hay buffering, y cada uno con su forma como quiera hacerlo, o puedes un poco inferirlo con el log y otras cosas. Pero la gracia de CMC es que se está transformando en un estándar común que estandariza la forma como los players, o sea, a través de variables de query string, están enviando información a los logs. Entonces filtras los logs y sabes cómo fue la experiencia tuya, qué estabas viendo, cuánto fue tu buffer, pero algo estandarizado cross devices. O sea, CMC te estandariza el detectar la pérdida de calidad de la transmisión de video. Entre otras cosas. Que es un problema gigantesco, porque es un problema más difícil de lo que la gente puede imaginarse. Porque si un player falla, si un video falla, es muy posible que su conexión de internet también falló, entonces que sea un desconocido. Claro. Y que como uno pierde conexión con un pedazo de la transmisión, uno no sepa qué pasó. Y lo típico, y cómo la industria lo venía, por ejemplo, conectando, así, solucionando eso, era que en el player tú tenías que integrar una librería o algo así, y estabas enviando los eventos del player cada vez que había un evento diferente, como en qué bitrate estoy. Hice buffer, ¿cuánto tiempo hiciste buffer? Mandó error, ¿cuál error? ¿Qué específicamente? Y así, o qué resolución. Entonces con eso puedes inferir, ok, porcentaje de mi audiencia está en la mejor calidad, está en 1080, por ende van bien, pero hay un porcentaje, pero el segundo porcentaje más alto, por ejemplo, es 144p. Eso está raro. ¿Cómo? Parto de la mejor calidad viendo la audiencia, de la segunda la más baja, ¿y qué pasa con las intermedias? Entonces puedes empezar a inferir, pero eso dependía de muchas herramientas de eventos, buenas herramientas, y hay compañías que se dedican a eso, o sea, que te dan un servicio en particular para después en un dashboard poder ver el streaming. Así funciona Netflix, así funcionan todo, y es cosa de ver el network. Cuando tú ves una plataforma de streaming, vas a ver cómo está cargando eventos, mandando por HTTP cosas que no solamente son el audio y el video. Y CMCD estandariza eso solo a través y lo rescatas a través de el query string que manda solicitando el streaming, a la vez está mandándole eso. Entonces vas al servidor de los logs o centralizas los logs, pegas un filtro y dices, ahora tengo la experiencia de los usuarios. Increíble. En la misma solicitud. Increíble. A mí me fascina todo el video porque arrancamos, yo recuerdo mucho cómo arrancó el video. El video, cuando yo estaba en el colegio y yo no tenía internet ni computador, recuerdo que salió Godzilla, la película, una de las primeras películas de Godzilla. Y la gente decía, vieron el tráiler en la página web, y yo, que los fans web tienen trailers. Y recuerdo abrir una biblioteca y esperar como 40 minutos para ver un video de 1 minuto en una cosa que se llamaba el Real Media Player. El Real Player. Sí. Y luego llegó Flash, y Flash lo cambió todo. Y si no, es que todo el video se lo debemos a Macromedia y al Flash Player. Estoy súper de acuerdo, porque de hecho lo que pasaba antes de eso, el tema de Real es como el padre, o por lo menos de lo que yo tengo en mi registro. Y luego Microsoft los clonó. Es el Real, era el player y tenía un negocio precioso. Eran carísimas las licencias de servidores de streaming de Real. Wow. O sea, yo me acuerdo que había un software primero que era el Real Producer, que es como el encoder, como el OBS. Yo nunca vi eso. Era como el OBS, súper simple, que en realidad era input nomás de una cámara o de audio, y lo envías a un servidor por ese protocolo RTCP. Pero la licencia de Real era por cantidad de usuarios conectados y era carísimo. O sea, estamos hablando de que, no sé, $50,000 la licencia de algo que se podían conectar 100 personas. Entonces, llegar a hacer streaming, los proveedores de streaming, eso me tenían que haber generado una cantidad de dinero brutal porque era lo que se remitía. Claro, y cuando aparece Flash,
cambia todo, porque obviamente primero había browser y no había que bajar, o sea, era un plugin, Pero sí, todo el mundo tenía el plugin. todos teníamos el SWF. había el SWF, ya lo había, todo el mundo lo tenía. ya alguien había hecho los típicos de guarda la intro de sitios web, Sí, porque todos exacto. teníamos intro de sitios. Yo gané mucha plata haciendo intros de sitios web. Yo también. Yo hice mucho dinero a mucha honra, pero que le tuve que hacer a muchos sitios intros y hacíamos como una que serie. Flash no Era había- como Splash, era No había nada como Flash. Fue la primera herramienta en unir maravilloso. el diseño Sí, y el programador en una sola herramienta. sí, sí, no, y era simple, y era simplemente no había que testear tanto, no era como ahora si quieres hacer lo mismo en HTML todavía no, o en CSS tienes que testear muy bien diferentes devices, acá era como Sí. el mismo para todos. Sí, sí. No te cambiaba, porque era el motorcito de ese plugin. Pero bueno, cuando aparece obviamente Flash, lo simplificó, Macromedia, con todo ese tipo de cosas, y ahí aparece el protocolo famoso RTMP, que hasta el día de hoy, Real Time Message Protocol. hasta el día de hoy, para ingesta, es lejos el más usado en el mundo. Sí. Han pasado 25 años, Wow. 20 Yo nunca había pensado en eso. 22 años. Sí, sí, sí. El Real Time Media, sí, Sí. Media el Protocol RTM. todavía es el que se usa. O sea, de ahí viene RTMP. Increíble El de cómo ingesta es el más usado. Adobe adquirió Macromedia y todo lo que era Macromedia ya no existe. Mataron Flash, mataron Freehand, mataron Fireworks. Ellos tuvieron la oportunidad de ser los dueños de Figma y no. Y no. Bueno, pero porque no los dejaron. Sí, no, pero No lo obvio, dejaron. no tuvieron que haber no tuvieron que haber competido para adquirir Figma. Ellos pudieron haber construido Figma porque Fireworks claro. es el abuelo de Figma. Bueno, pero hicieron Adobe XD, lo intentaron. Sí, lo intentaron, pero No era malo, que la idea no era mala. No, pues, obviamente no. Figma demuestra que Adobe XD estaba en el lugar correcto. Iba en el lugar correcto. Pasa que es foco, Sí. probablemente, ¿no? Increíble, ¿no? Sí, Sí. Foco y Photoshop. Porque XD antes que Figma, yo me acuerdo de XD antes. Sí. Es lo que pasa a Google. Sí. Cuando el modelo de negocio principal es demasiado bueno, no hay necesidad de ponerle atención al No nos resto pasa, po. hasta que llega la disrupción. Sí. Y en cuanto a disrupción, entonces la historia es RTMP, Flash, HTML5. Sí. Y HTML5 hace de repente disponible un montón de cosas, el tag de video del Sí. player por defecto. Entre medio sí hubo uno que fue muy popular, que en términos de protocolo de streaming, digo, de distribución, es el de Windows Media. La el WP, diferencia, sí. porque la diferencia de RTMP, obviamente puede haber streaming, todo lo demás, antes entre el RTCP, que es el de y Flash, estuvo Windows Media. Pasa que Windows Media, la diferencia es que usted tiene el sistema operativo de Windows Server, de la licencia que tuvieras en ese momento, NT, y tenías Windows Media. Y era simple, era a través de un protocolo MMS, y era como pasada también por HTTP. Que Netflix arrancó con Windows Media. Claro, Sí. Todos aprendieron por ahí. De hecho, bueno, y entre medio ahí, acuérdate cuando nace después YouTube era Flash. Sí. YouTube era originalmente Flash. Sí, pero Windows Media te diría que, o sea, está Real Time, o sea, Real Player, y después, ¡pah!, entra Real Network, que se llama la compañía, no me acuerdo. Real Network, que es la compañía que, la verdad, ¿te acuerdas de Pedro Fuentes, no? Sí, sí. Gran amigo. Un amigo nuestro común. Estábamos en Seattle y me saqué una foto al frente de los headquarters de Real Network. Todavía existe. Wow. Todavía alguien debe estar pagando licencia. Todavía existe, está en Seattle, al frente de Increíble la longevidad del B2B, ¿no? sí, y algo debe vender, algo está haciendo, ¿no debe ser lo mismo? Probablemente cosas en la industria de la televisión y de transmisión en vivo. En algo están haciendo todavía, ¿no? Deben haber sido gente dura, tesa. Ahora, acá en Estados Unidos hay mucho legacy. Sí. Oye, en ese sentido, hablemos, voy a trazar rápidamente las disrupciones para ver para dónde, qué hilo quieres jalar, porque del punto core de Flash, cuando Flash aglomeró todo, explota. Sí. Y explota Ustream, Livestream, Sí. Twitch, que era Justin TV. Y por otro lado explota... Hay más, ahí está TweetCam, ¿te acuerdas? Uy, sí. Y las webcams, Sí, porno. sí. Que son es de donde Porno viene... se simplificó. Sí, sí, sí. Ahí donde viene mucho de la razón de la existencia de esta industria. Y por otro lado, también explotan las apps móviles, y iOS, y Swift, y HLS, que es la forma de hacer... Pero que viene cuando viene Apple. Claro. Cuando un iPhone nace, ¿cómo le metemos streaming a esto? Y era HLS. Sí, y ahí nos tuvimos que meter. Qué curioso que Apple, para lograr crear un estándar de video, crear un estándar abierto. Sí. A pesar de que Apple, Microsoft y toda esta gente es dueño, bueno, no son dueños, son partes del consorcio MPLA, que son los dueños de H264 y MP4. Sí. Que, dato para la audiencia, H264 es el codificador de codificador, es el algoritmo,
y MP4 es otra cosa. Eso es el Sí, contenedor. contenedor. Que es otra historia. Sí. Que, ¿quién se aprende esto? Que una cosa es un contenedor. Curso de Fundamentos de Ingeniería de Software. Sí, Pero bueno, entonces esa es otra revolución, pero esa revolución va de repente a las apps de social media. Y las apps de social media, entonces en la época estaba Vine, había otra de hacer video en vivo, Periscope, creo, sí. que hacía transmisión en vivo que lo adquirió Que lo Twitter creó Twitter. y lo Sí. mató, Sí, pero yo creo que hasta el día de hoy debe usarse el mismo código. probablemente. Clubhouse en la pandemia, que generó el streaming de audio y luego se murió. Era. Instagram implementa live streaming Sí. y se vuelven como uno de los estándares. Twitch hiper mega crece y se vuelve otro estándar. Y ahora TikTok. Sí. Y la fórmula que TikTok capturó todo ese Mira, mercado. pero ¿qué sucede ahora? Siendo súper techy, ¿qué es lo que sucede? La ingesta, o sea, como cuando yo hablo de ingesta, es como tú le generas un live streaming, ¿cierto? Claro. Enviar el streaming. El Eso sigue- creador. El que envía, yo tengo en mi casa, tengo mi computadora o tengo incluso a través de mi teléfono y quiero hacer un live streaming. Aunque tenga la aplicación de Instagram y todo lo demás De acuerdo. o lo que esté usando para transmitir el live, generalmente eso hoy día todavía es RTMP, que es lo del tiempo de Flash y toda esta gente. ¿Cierto? Que ellos generan ese protocolo. Pero la forma de cómo la consumimos es a través de algún protocolo a través de HTTP, o puede ser HLS o puede ser Touch. Cualquiera de los dos, generalmente, pero HLS por lejos el más usado. Lo que pasa con HLS, que yo creo que ahí también ahí sí que hay un tremendo cambio, es que genera un problema, genera una solución de escalabilidad. Que los otros, cuando tú hacías streaming masivo en RTMP, es una mierda compleja. Porque primero los servidores que habían generado la cantidad de CPU, la cantidad de memoria RAM, que todo ese tipo te consumía. Porque es agarrar un video y en tiempo real convertirlo a las diferentes versiones de calidad. Y la comunicación era 1 a 1, todo súper encapsulado, en un protocolo encapsulado, entonces complejo. En cambio, cuando genera HTTP, es distribución web. Necesitas solo un servidor web, o sea, necesitas el que te genera los segmentos, el que te genera del streaming, te genera los distintos chunks, todo lo más, pero todo es contenido servible por un servidor web, que podía ser desde un Apache o un Light HTTPD, ¿te acuerdas de eso? O el Internet Information Service. Dios mío, o Nginx. me acabas de prender una neurona light HTTP, porque claro, aquí estamos hablando de servidores. Claro. Porque parte de hacer streaming es ser hacker. Claro. Entonces toca saber Apache, Nginx. Hoy día más simple, todo es Nginx. Sí. Pero habíamos algunos que teníamos el problema que con Apache y Apache no escalaba. 2000 Porque Apache conexiones se nos caía. Apache era una máquina de comer memoria RAM. Claro, y tenía una cantidad de conexión limitada. Sí, En cambio, y recuerdo que Apache era un solo demonio que no paraba de comer memoria RAM, donde la innovación de Nginx era crear múltiples a demonios. mí en ese tiempo me gustaba mucho más el Internet Information Server, aunque sea Windows. Yo vi Windows Server muy estables, que nunca tuvieron ningún problema. Los defiendo. De hecho, salvó a mi stream Windows en algún momento. Increíble. Pero, claro, y cuando nace Nginx es la mezcla entre Apache y Light HTTP y podías programar algunas cositas dentro del Nginx y se escalar. Entonces, lo que resuelve HLS es la escalabilidad para llegar a billones de personas en algo que todos sabíamos hacer, Claro, que eran servidores web. Y que es el mismo protocolo, es HTTP, no es un protocolo raro que No. toca instalarle a Y Apache. súper dinámico, lleno de cosas que por default nacieron. Por ejemplo, el streaming, el ABR, el Automatic Bitrate, o sea, el variable bitrate, que básicamente el player de forma nativa ya venía gracias a Apple, porque esto es como la innovación que Apple y ellos, qué bueno que en un momento deciden hacer esto y debe tener probablemente que ver con la pelea que tuvieron estas compañías, Steve Jobs ¿te acuerdas que con Macromedia, Sí. que no le dieron bola y él dijo Flash no corre dentro de iPhone? Debe tener que quizás con esta resolución que básicamente como hacen primero hacen el streaming nativo el tema de ser adaptativo. Eso lo hace HLS como el primero que dice de forma nativa, ya soporto esto en el playlist, tú cargas el playlist y te genera las cuatro calidades. Todo esto existe porque Apple quería exiliar a Flash del teléfono. O sea, supongo que tiene que ver en este caso por eso, porque dijo no, Flash no corre, entonces ¿qué hacemos? Yo me acuerdo de probar un prototipo de Flash corriendo en Safari del iPhone en una época muy pequeñita y luego fue expulsado. Y salió. Y lo otro que resuelven también muy bien en el iPhone es el gran tema que antes no habíamos pensado, que era la gente va a ocupar mucho el iPhone y hay que moverse dentro de la ciudad. Entonces los tipos, ahí lo que sucede es que se estira de forma importante el delay. Porque antes de eso, el streaming, todos esos protocolos de streaming, estábamos hablando de 2 segundos. No había 8 segundos máximo, pero no había más que esa cantidad de segundos. En cambio, el streaming vía chunk, con segmentos, bla, 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 bla,
El estándar son 30 segundos. Entonces, todo lo que estás viendo, si tomas el estándar así portal, estás 30 segundos tarde. Pero eso nace con una razón particular. Tiene que ver con las redes móviles, había que moverse dentro de la ciudad, entonces mientras te estás cambiando antena tienes un buffer, tienes 30 segundos para recuperarte y te haces estable y bla, bla, bla. Y todo esto tiene que ver con el fútbol, ¿no? Porque yo recuerdo mucho que uno de los fenómenos más chistosos, por ejemplo, de ver partidos de fútbol muy populares cuando toda la ciudad... Yo no soy fan del fútbol. Yo tampoco. ¿En serio? Pero lo transmito, pero tengo que transmitir. Yo no soy fan del fútbol, pero cada vez que yo digo que no soy fan del fútbol, mi equipo tiende a poner en estos videos fotos mías en la semifinal y en la final de la Copa América. Bueno, obvio. Hay que ir, son la Copa Porque hay América. que ir, exacto. No, tampoco, o sea, veo la selección. O sea, todos los seres humanos terminamos viendo fútbol de una u otra manera. No, sí. Y en los finales de la Copa Mundo o en los finales de la Copa América, cosas por el estilo, desde muy niño, uno de mis hobbies era salir a la ventana cuando alguien metía un gol para escuchar cómo diferentes lugares de la ciudad reaccionaban. Sí. Y a mí me parecía muy chistoso de niño darme cuenta, aquí están gritando, pero pasaron 10 segundos y allá gritaron a otro momento. Y allá gritaron en otro momento. Había un delay en la celebración del gol. Y son estos sistemas por detrás funcionando. Claro. Porque es, en el caso que tú estabas más chico, cuando había streaming o había muy poco, era el cable. ¿Y el cable qué hace? El cable, ¿qué es lo que hace la distribución? O sea, está el aire, lo más, sigue haciendo hasta el día de hoy, el aire, la RF, o sea, televisión digital terrestre, Sí. el menor delay posible, el menor delay, incluso menos que satélite. Pero, ¿qué pasa? Que en el cable, cada dueño de cable de distribución de distintas compañías que lo hacen, tienen una cabecera y tienen algo que se llaman los codificadores y reciben la fuente y la codifican de nuevo y en el tiempo de codificación y distribución se te mete el delay. Y el streaming es básicamente lo mismo, solo que hay protocolos diferentes y desde 60 segundos hacia abajo. ¿Hay algún streaming en vivo más delicado que el fútbol dentro de tus clientes? El fútbol es delicado porque, ¿qué pasa? Que es delicado no solo lo técnico, sino que la responsabilidad comercial que uno como compañía, la responsabilidad no solo de prestigio, sino porque ¿qué es lo que realmente pasa con el fútbol? O cualquier evento grande, cualquier cosa, hay derechos que alguien pagó. Entonces, por ejemplo, un gran broadcaster, Caracol Televisión, TV Azteca o quien sea, cualquier compañía o el Netflix que hemos visto, alguien pagó por eso. La pelea de Tyson, eso vale dinero y tú compraste un derecho para decir, lo tengo y yo soy el que transmite. Entonces, más vale que la distribución funcione bien. Entonces, ahí como compañía uno dice, yo soy el rol de ahora de transmitir esto y tienes una responsabilidad importante. Que no solo es la técnica, sino que es tomarte todo el proceso en serio de transmitir y si pasa algo y el cliente, todo lo demás. Entonces, sí es importante, pero también lo veo a nivel de la responsabilidad que ponen en uno. Porque he descubierto que hay cosas más complejas que el fútbol. Por ejemplo, las peleas de box. ¿Por qué es más compleja una pelea de box? Porque la pelea de box, el fútbol es, a ver, son, no sé, 45 más los entretiempos, bla, 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 ¿cierto? Entonces, el streaming del fútbol como parte es una curva que la gente llega en el minuto 1 y empieza a subir, y obviamente viene el entretiempo y de nuevo sube. Si el partido está fome, aburrido, la gente se va antes que el minuto 90 y lo empieza a notar. Pero si el partido todavía está muy bueno y puede que siguió subiendo. Entonces siempre es como hacia arriba, excepto el entretiempo, ¿no? Pero tienes una proyección de tiempo. En cambio, el box, no sabes, primero, que cada match dura que un round dura 1 minuto y medio. Y en 1 minuto y medio está toda la gente viendo publicidad, viendo publicidad, viendo y publicidad. Y la publicidad que se coloca en el box es, hoy día el streaming funciona con publicidad dinámica dentro del streaming por usuario. Es decir, oh, wow. O sea, solamente para entenderlo, cuando tú le metes publicidad a un usuario dentro del streaming de boxeo, sí, realmente es todo el mismo data stream. Nunca cambias de fuente de datos de cara al usuario. El usuario sigue recibiendo del mismo endpoint. El usuario recibe un streaming, ¿cierto? Pero es un streaming por sesión de usuario. Claro. El contenido es todo en el mismo. Pero en el momento de ir a publicidad, los avisos que te puede colocar a Freddy Vega dentro de Miami es diferente al que está en Colombia, es diferente al que está en México, y ni siquiera es geográfico, sino por usuario. Claro, claro. Y eso es Dynamic Ad Insertion, todo es server-side, y eso tiene que funcionar. Claro, mucha de la industria. Hay mucha comunicación backend, hay mucha comunicación a los ad server, y que los ad server todos se atiendan a la vez y escalen, y ninguno te genera un cuello de botella, y atienden la publicidad. Pero eso sucede cada 1 minuto y medio, 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 y así. Wow. Entonces ese es complejo. Ese lo descubrimos hace un tiempo tiene sus dificultades.
Entonces, en orden de complejidad, o más bien en orden de importancia, ¿cuáles son la categoría de contenido más importante para ti? O sea, en Latinoamérica es el fútbol. El por lejos. fútbol. Porque si fallas en fútbol, por lo menos en mi relación B2B Enterprise, con los clientes, basta que dañes un partido de fútbol relevante y tu contrato está en juego ya, en la mesa. De hecho, te diría que una de las cosas que MediaStream me hizo diferente o que permitió crecer dentro de Latinoamérica es que eso que pasa, que es el fútbol, nos importa mucho porque entendemos muy bien como latino que el latino quiere ver el fútbol y jugamos. En cambio, las compañías americanas que vendían Latinoamérica realmente no le daban tanta bola a los clientes. Entonces el cliente lo único que tenía era un ticket o tenía que llamar un 800 y lo dejaban botado con un partido de la selección colombiana, imagínate con Argentina. Y está caído el streaming y no te dan bola. ¿Tú sabes cómo se incendia ese canal por dentro y cómo con todo lo que sucede? Entonces, lo que la diferencia que nosotros decir, okay, no digo que obviamente nos hemos mandado muchos errores, se nos han caído muchos streaming. La diferencia es dar la cara, estar ahí. Entonces, claro, eso es súper importante porque se juega mucho. No es, quizás el streaming en sí de esa partida no es tanto dinero, pero lo que te puede impactar como compañía, se te pueden caer un contrato de 4 años, el desprestigio como compañía, se te puede caer todo. Wow. Sí. Hablemos un segundo del tema de contenido porque algo que me rompe la cabeza y es la realidad actual. ¿Viste que cancelaron el show de Stephen Colbert? Sí. O sea, están cancelando que era un show que estaba creciendo en audiencia. Es un show de estos shows de comedia nocturna. Vayan a saber si van a cancelar Saturday Night Live. Cómo es yo no sé en este momento cómo está la realidad de contenido de televisión abierta en América Latina. Yo no he visto un canal de televisión abierta, no sé, hace 15 años. Sí. Como que yo solamente veo la televisión abierta cuando algo catastrófico pasó. Sí. O para eventos deportivos. Como Sí. o para elecciones. Sí. Obvio, para cosas importantes cuando, no sé, hay una catástrofe natural en algún lugar y uno Pero quiere ir a las noticias de siempre. ¿Cuánta gente sabe hoy en día cómo configurar una antena aérea? No sé. O sea, yo creo que eso eso es difícil hacer hasta para nosotros. No, Sobre, tampoco es difícil. No, es una sí, cosa pero cuadrada sí, que uno le conecta el cable pero la radial. experiencia de usuario primero. Los televisores, según regulación, no te vienen con antena. Entonces tienes que ir en este país tienes que ir a comprar una antena. Qué extraño eso, ¿no? Porque ya nadie le importa, porque depende del fabricante. Por ejemplo, en Chile es obligatorio la antena porque el Estado, la Subsecretaría de Telecomunicaciones, obliga a los fabricantes a que usted me vende ese televisor, pero me lo vende con una antenita. Claro. En otros países, no. Entonces ya no viene con la antena. ¿Qué antenas compras? Entonces ya ¿Sí? ese televisor se lo hace complicado. Entonces un pobre señor de 60, 70 años que aprendió así se la hace complicado. Piensa que cientos de miles de personas van a escucharnos en su televisor. Sí. Por YouTube. Sí. O por la app de Platzi. Sí. O por Spotify. O nos están escuchando en el carro, no nos están ni siquiera viendo en una app de podcast. Y esto que está ocurriendo acá donde tú y yo estamos hablando de la industria ocurre en una época en la que la industria análoga está muriendo, a pesar de ser una cosa tan poderosa, porque es capturar un pedazo gigantesco del espectro. Ahí como más que nada apoyo a mis propios clientes, pero al final apoyo finalmente a MediaStream. El día descubrí, o sea, no descubrí un dato, pero una cosa que uno primero que dice es la televisión está muerta. Ajá. ¿Cierto? No, la televisión está muerta. A ver, primero que nunca habían existido tantos televisores en la humanidad como hay hoy día. Right. Nunca. O sea, nunca. ¿No? La cantidad de televisores que tenemos en nuestras casas está en el centro de entretenimiento de una casa, nunca antes había existido y podemos acceder a más contenido que nunca. Por lo cual, ver televisión en sí, la televisión sigue súper viva. Es televisión, solo que lo que cambia es el transporte y transporte de cómo transportar la señal, y lo que cambia es que antiguamente para acceder a si Platzi quería transmitir y que la gente lo viera en video, había que tener una concesión de televisión y que era millonaria y solo 5 grupos económicos en cada uno de los países podía hacerlo, ¿cierto? Ahora, esos canales de televisión históricos que todavía existen siguen siendo todavía muy grandes y tienen grandes todavía audiencias. Basta que transmitan algún evento importante. El otro día en Colombia, por ejemplo, RCN está transmitiendo reality. Son millones de personas viendo ese reality. Y crearon una plataforma para eso, le ha ido muy bien, son millones de usuarios.
Y así cada uno de estos canales de televisión, cuando quiere hacer algo grande, todavía congrega mucha gente porque son marcas históricas que la gente y tienen acceso a los derechos y lo pueden hacer. Yo vi algo parecido en Estados Unidos, donde una gringa random estaba en nuestros edificios, en todos estos complejos de edificios, grabando video de los televisores de las diferentes ventanas que se ven, y todo el mundo estaba viendo la final de un reality que se llama Love Island. Y miren, este apartamento viendo Love Island, este apartamento, o sea, sí, y son eventos en vivo. Claro. O sea, que la magia y de hecho, si te vas a la... ¿Qué están haciendo las plataformas ahora? Digo, Netflix, Amazon Prime, bla, bla, bla. Están comprando los derechos que antiguamente tenían las televisoras. Claro, Apple TV se compró las ligas, la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos, y están comprándose Fórmula 1. Y el Mundial de Fútbol Femenino lo compró, no sé si Netflix ahora, y lo van a tener ellos. Hace poco este Mundial de Clubes lo compró DAZN, plataforma de streaming, pero es lo mismo que hacían el antiguo modelo. Ahora, lo que pasa es que también cada canal de televisión, tipo, llamémoslos los tradicionales que nosotros conocemos en nuestros países, todavía tiene contenido muy valioso para la audiencia, como las noticias. Cada uno quiere informarse y quiere ver. Las noticias son hoy día más relevantes que nunca. Los programas de conversación de tu país son relevantes y eso no está en la plataforma y todavía tenemos un espacio para crecer. Pero solo que hay que distribuir bien. Esa es la pregunta. Como que pareciera que lo que se está muriendo es el cable. Sí, el cable está jodidísimo. Y el cable no hay forma de salvarlo. Yo no veo cómo. Porque eso se lo comió Internet. Porque técnicamente, vamos a lo técnico. Yo no tengo ni siquiera una mirada empresarial, sino técnica. El cable no era más que una red, por decir así, una red local que se distribuye entre los vecinos y es como una red local, ¿cierto? Sí. Es una red, pero con vía coaxial. Entonces una red es una red de redes, de datos, de vía analógica, vía coaxial. Pero es una red, sí, ¿cierto? Propia. Un intranet del barrio. O sea, de hecho, cuando nace el cable es literalmente un cable que se va conectando con amplificadores de cable. A una antena parabólica gigante del barrio. Mío, ya lo más tenías un filtro, que era una cosa física, que ciertas frecuencias te las tapaba, entonces así no podías ver lo que había dentro de ese cable porque estaba el filtro entre medio. Sí. Ese es el cable. Que no sé si lo hiciste tú, pero sin duda lo hice yo. Hackear esas cajitas era lo mejor del mundo. Se sentía súper malo. Sí. Se sentía súper delincuente. Sí, totalmente. Sí, pero yo también lo hice. También ahí la rompía y pensé que me iba a llevar preso. Pero básicamente el cable lo que hace es que dice, yo soy el señor conector de una red o de lo que sea y le incluyo servicio adentro, como el teléfono y entre eso la televisión. Pero ya cuando ese transporte en realidad necesita internet y me puedo conectar a lo que sea, no tiene sentido. Y eso se ha ido cayendo y se va a seguir cayendo. Y la única forma que veo que se salva es a través de comprar ciertos derechos de televisión o de la audiencia antigua o ciertos derechos que solo lo tiene ese proveedor de cable. Por ejemplo, este proveedor de cable solo es el que tiene el fútbol. Entonces, bueno, si quiere ver el fútbol, tiene que comprar ese cable porque si no, no viene. Pero ahora, si tú vas a ese cable hoy día, ¿cómo están transportando? Son cajitas Android TV. Son sistemas operativos Android con streaming HLS o DACH metido. O sea, es Internet. Es Internet. O sea, es un Android. Sí, yo tengo... La mayor caja de distribución que tiene el cable operador. Yo soy muy fiel, pero muy fiel, de Chromecast. ¿Ya? Y yo uso estos Chrome cositos. Sí. Y ahora lo que tienen es antes era simplemente Cast y un botón, y ese es un botón en Internet. Ahora son sistemas operativos completos. Claro. Es un Android TV. Pero Android. Y tiene canales de televisión locales. Sí. Entonces tú puedes ver las noticias locales y todo el cuento, que además está geofenced. Sí. Entonces yo tengo uno bueno, no voy a decir dónde tengo apartamentos, pero yo tengo uno en los diferentes lugares del mundo donde vivo. Vivo en lugares del mundo. Y en los diferentes lugares la misma cajita me da canales diferentes, que es como un remanente del pasado. Pero es lo mismo. Los derechos. Es lo mismo. Por eso te decía un poco lo mismo. Por eso que el cable un poco sí está jodido porque es un tema técnico de distribución, que ahora ya no se hace por ese cable exclusivo que tenía o la red exclusiva, sino que a través de Internet. Y Internet está en todos lados. Claro, lo que no cambia es que los derechos a veces de televisión o de distribución o lo que sea son para países. O sea, si Platzi fuera un gran medio de comunicación, dice, ok, dentro de Colombia el que distribuye es mismo Platzi, pero fuera es otra compañía porque alguien vendió los derechos de los cursos de Platzi. Pero eso es justo a lo que estoy tratando de llegar. Mientras todo esto pasa, que son básicamente negocios legacy, sí, hay una capa arriba, dos capas compitiendo. Empresas de clase mundial están rompiendo las barreras geográficas y esa es la razón por la que tenemos, por ejemplo, Squid Game, un show coreano que
arrasan todo el planeta. Y por otro lado, una capa generacional donde un montón de niñitos que crecieron con el iPhone hoy en día son adolescentes pegados a TikTok. Y entonces ellos nunca han pensado ni siquiera que existe la posibilidad. ¿Cuántos niños de 12 a 15 años sabrán que existe la televisión abierta? No, ¿O entienden qué significa no tienen idea. 85.9? No tienen ni idea. No tienen ni idea. Y está bien que no sepan. Es como... Pero entonces, ¿cuál es tu predicción de para dónde vamos? Teniendo en mente eso, porque ellos son los consumidores del futuro. Hoy en el año 2025 tienen 20 años los que en el año 2020 tenían 15. Entonces ellos son consumidores activos. Yo no tengo ni idea para dónde va. Es difícil, o sea, no me voy a... Creo que, a ver, primero creo que va a cambiar mucho y está cambiando con el tema de inteligencia artificial, con un prompt, entretenerse en algunas cosas y hacer como en real time con Runway o el que esté o VO3, Claro, en una versión más avanzada, en una versión que se renderice en tiempo real dentro de mi device. sí. Imagínate que el televisor viene con un chipset NVIDIA específico para renderizar AI video local, porque a nadie le interesa que esté en la red, y yo le tiro un prompt y le digo, a mí me gusta, no sé, The Cure. Quiero ver una película donde se haga en tal ciudad, con banda sonora de Cure, y ellos paguen los derechos, no sé qué, Netflix, que lo sea, pum, y me tienen mi película que a mí me puede entretener. Ahora, ¿van a ver otras películas grupales? Probablemente que ahí con ella no creo que tenga interés, pero sí la general. Pero creo que lo que va a generar mucho valor es que siempre todavía va a estar lo generado por el humano, que va a tener gran valor. Porque como no sé, como se recuperaron un día los vinilos. Nadie diría, esa mierda va a desaparecer, que tiene sentido guardar vinilo. Pero recupera porque hay cierta arte y va a pasar lo mismo y la gente ¿Verdad? hipster va a agarrar. colección ¿Por qué de- vendrías esto si eso, todo eso que está ahí te cae en un disquete, weón? Ni siquiera en un CD te cae todo esto. Todo esto. Y porque ahora tiene valor. Y esa industria todavía genera Pero mucha plata. ni siquiera en sí, todo el contenido en bytes de este álbum entero deben ser menos de 120 megabytes. En una lenteja, weón, te cae toda esta pared. Sí, es verdad. ¿Me entiendes? Entonces, probablemente lo que va a pasar es que va a haber mucho de eso, de una distribución en tiempo real de solo contenidos que me entretengan a mí. Más cosas de experiencia en tiempo real con AI. Y cuando eso pasa, entonces... Pero, por ejemplo, probablemente el fútbol va a seguir siendo poderoso. Sí, claro. Los deportes en general. Mira, el ref a ver, el dato, no me acuerdo exactamente el dato, pero ponte que en el año se generan más de 1,5 millones de eventos deportivos en el mundo que son transmitibles. Y de los cuales se transmitían, no sé, 300.000. No me acuerdo del dato exacto, pero a ese nivel de proporción era. Sí. Entonces, lo que está pasando ahora es que la tecnología del streaming, que con producción remota y que te puedo explicar qué es, hace que eso ahora se democratice ver eventos de nichos súper específicos. O sea, nosotros, por ejemplo, en MediaStream estamos transmitiendo la tercera división del país. ¿Por qué? Porque está la primera A, la primera B, Claro. o como le dice, que al final básicamente la primera, la segunda y la tercera. Sí. La tercera nadie le da bola porque, bueno, nadie la ve, pero hay un nicho en esa tercera. Igual hay una ciudad que tiene 20.000 fanáticos que quieren ver y que pagan por eso y pagan un pay-per-view $5 y lo quieren pagar porque quieren ver eso. Entonces democratiza el acceso a una cantidad de vainas de deportes que andan dando vuelta, entonces más contenido hay para transmitir. Yo la otra vez fui, y aquí te quiero pedir perdón, Lucho, pero me invitaron. No fui porque quería, fui porque me invitaron. Fue interesante, no me lo voy a negar. A un torneo internacional de pádel. ¿Ya? En, Pues tú eres experto jugando pádel. yo del pádel, a mí no me importa el pádel. O sea, Soy experto en pádel ni que el nada. Me pádel. gusta jugar tenis. Por eso te mando memes de pádel. Fue un torneo internacional de pádel. A ver, chévere, gente chévere. No me voy a poner aquí a molestar. Y tenían un streaming, Sí. pero un streaming terrible. Pero yo vi cómo lo intentaban. Armaron en un pequeño estadio una jaulita de vidrio y tenían varias cámaras de televisión súper profesional. Lo que pasa es que no tenían gráficos, no tenían assets. Ya. Entonces eran como las cámaras y las iban cambiando. No eran muy hábiles y había como uno de estos robotitos con una Sí. camarita, con un gimbal que va en la parte de arriba y abajo, nada más. Y me di cuenta, aquí hay un potencial muy grande, porque sí hay mucha gente que le gusta el pádel. Entonces ahora que me dices esto de que 1.5 millones de eventos y solo son transmitidos 300.000. O sea, Sí. es como el 20%. Claro. Es literal el Y 20%. la tecnología hoy día, por ejemplo, si vamos al tiempo de hoy de cómo se hace streaming, por ejemplo, hay un protocolo que se llama SRT. Ajá. SRT. SRT es maravilloso porque es un protocolo que usa un poco las bondades del mundo UDP de que le metas play y ¡boom! Ajá. Transmite lo que sea
y no sé, un 5% de pérdida de paquetes se recupera y del otro lado no te enteras que Claro, porque hay pérdida de paquetes. es como lo que pasaba en la televisión abierta, que a veces hacía como, "Crr", pero luego seguía y no Sí, pasa nada. pero en cambio este tiene un porcentaje alto que todavía se recupera, entonces ocupas la internet para algo que se hizo de saltos de continente. Entonces, por ejemplo, hoy día SRT es lo que está reemplazando mucho al satélite. Porque antiguamente, si tú dices, vamos a transmitir el campeonato del mundial, qué sé yo, en Bogotá, por ejemplo, tenías que transmitir al satélite, y si tenías que ir a Europa, tenías que retransmitir, subir, bajar de nuevo, bla, 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 y eso te genera delay, y solo el satélite era lo que transmitía estable. Hoy día probablemente todavía se ocupa satélite, pero en paralelo ya se está ocupando mucho para transmitir este tipo de cosas a múltiples continentes, SRT. Pero la gracia del SRT, que es, primero es sumamente simple, es que se empezó a salir mucho dispositivo que llegue y transmite SRT. Una cámara de video tipo camcorder más o menos profesional de $3,000 ya tiene salida SRT con algo maravilloso que es el timecode. Entonces viene el audio y video, lo genera en un bitrate alto, entonces 8 megas, 12 megas, 16 megas. Que para los que nos están viendo, eso es una calidad muy alta. Sí, de es video. una buena calidad para contribución, que lo sé. Entonces, lo envías, Claro, imagínate 4 cámaras. 10 megas tienes 1080p, 60 Sí, porque bien, todo muerto de la y en 60 cuadros, Ajá. y lo mandas las 4 cámaras desde el estadio, directamente le pones internet, la mandas, en una de esas cámaras colocas al relator o a alguien de cancha para que haga eso, y lo recibes de algún otro lugar del mundo, y como viene con el timecode, te vienen las 4 cámaras sincronizaditas como si estuvieras ahí, para que no te venga el pase de gol desfasado versus el otro, todas las cámaras te vienen, y switcheas, o sea, haces el switch de dirección de cámara 1, cámara 2, cámara 3, vamos a la repetición del gol, lo haces a kilómetros, a cientos o miles de kilómetros desde el lugar donde se esté transmitiendo. Y entonces tu delay es la velocidad de la luz. El delay de ese tipo de cosas hoy día, desde contribución, son 200 milisegundos, algo así. Que sí, eso es como los límites del planeta Tierra. Entonces, La velocidad del electrón en un medio de fibra óptica o de cobre. sí, Wow. sí. Entonces, eso te permite, entonces eso obviamente cuando es que vamos a jugar al, no sé, a los naipes o al campeonato mundial de uno, no sé, de jueguitos de Hot Wheels, imagínate hoy el campeonato mundial, Que está empezando autos de la Hot Wheels. realidad. Sí, sí, sí. Qué sé yo, o armadores de Lego expertos a nivel mundial, que debe haber un campeonato de armadores expertos de Legos Sin duda. a nivel mundial. En Platzi Hoy día teníamos, es admisible, pues, bueno. en Platzi teníamos a la subcampeona de rompecabezas. Imagínate. Sí. Y tiene streaming. Y eso hay una audiencia. Es fanaticada. Y hay gente que debe viajar en el mundo a ver eso. Que eso fue la magia de Twitch. Twitch abrió el streaming del gaming, que es un tipo de deporte en vivo. Y ver al tipo jugando gaming y entenderles más o menos un poco cómo son sus jugadas para ganar. ¡Qué locura! Oye, tenemos que ir cerrando, pero yo podría quedar acá un rato inmenso. Lucho, esto es maravilloso. Yo sabía que iba a ser genial traerte, maldita sea. Yo estaba preocupado. Sí. ¿Cuál crees tú que es el futuro del video? Tú me dijiste algo que me llena de terror, pero en lo que yo estoy de acuerdo contigo. Los dispositivos de computación, como la tablet, el teléfono, el televisor, van a tener un chip dedicado a crearnos AI. Video hecho con AI de lo que queramos, comprando derechos. Eso te lo recompro y me parece terrible. Pero también yo tengo la evidencia que la gente no es creativa. Si la gente fuera creativa, no habría generalmente todo seguible. Es como generalmente la gente consume. Sí. En todo orden de ideas. Tal cual. Las personas son consumidoras y no creadoras. Y no todos son emprendedores y no todos son jefes. Y quieren hacer un poco para él. La gran mayoría de las personas cuando usan AI lo usan para clonar algo que saben que ya existe. Sí. Y no es como que estén explorando su capacidad artística, sino que dicen, hágame la cara de los Simpson. Claro. Entonces, AI me queda claro. Pero, por ejemplo, lo que está pasando con influencers, con TikTok, con la pérdida de foco, con los realities. ¿A dónde vamos? Mira, a ver, es bien, insisto, es difícil atreverse a decir qué va a pasar. Yo creo que todas estas cosas son cíclicas. Ajá. Cíclico, es muy cíclico y hay que leer libros de historia, por eso la historia es fascinante, porque pasan las típicas cosas. Por ejemplo, hoy día veo, por ejemplo, todo el mundo súper fascinado con YouTube, subiendo contenido a YouTube, porque es fantástico, funciona, porque la audiencia. Pero YouTube le pertenece y los influencers lo hacen, ¿cierto? Yo monto mi audiencia y tengo millones de seguidores, No, los seguidores son de las redes sociales, son de ellos, y el día que tú hagas algo que no se ajuste a tus términos y condiciones, voy y te quito tu canal de YouTube, de Instagram o lo que sea y te jodiste, ¿cierto? Eso no es más que lo que... Entonces, ¿qué quisieron los canales de televisión? Tener mi propio medio de distribución y son mis reglas, son mis cosas. Sí. Eso va a volver a pasar porque un día va a ocurrir y le va a pasar a uno muy grande
o le van a pasar a muchos grandes que ni siquiera la red social le importa, ni siquiera los conocen y van a perder su canal y todo lo más y eso va a ser cíclico y van a volver a tener algo van a tener que tener su propia plataforma o algo propio que le permita manejar sus propias reglas de negocio. Eso es como, y eso pasó en la televisión y pasa siempre. A los medios les pasó con... Pero por ejemplo la música no. La música efectivamente logró reencontrar su forma de generar dinero, Sí. pero la música nunca generó dinero como en la época de los CDs. Nunca. Sí, claro, por eso, pero ahí no mejoró, ahí tuvieron que salir los artistas a tocar como nunca. O sea, por eso Rolling Stone hasta el día de hoy, los pobres están tocando, Claro, porque y Madonna el está único tocando en el estadio, weón, pero que pobrecita, tiene que weón, pagar se merece la cuenta. descansar un poco. Mi banda favorita, bueno, es bueno y malo, porque mi banda favorita de Cure todavía toca, pero yo creo que es por plata, necesitan No, plata, sin porque duda. es verdad. Sin duda. Pero yo creo que, no sé, y el video, creo que el video está conectado sí o sí con AI y este tipo de cosas de hacer mucho, de ir para raya. Y los hacer grandes esos medios. modelos. ¿Qué va a pasar con la radio y qué va a pasar con la televisión? Pues mira, la radio y yo creo que la televisión van a seguir existiendo por décadas todavía. Pero la industria- Van a ser menos relevantes de lo que alguna vez fueron, en el sentido de que, lo están, y se nota muy fácil. Y yo creo que tú vas a verlo muy fácil. Si mañana sales en un canal de televisión que te entrevistan súper exitoso, el impacto que podías tener en los 90, todo el mundo te veía y tu pueblo se iba a detener, pero hoy en día sales en Caracol No, y probablemente sí. tiene menos relevancia. Ya me pasa. A mí me entrevistan a cada rato en medios masivos y Tu yo, mamá ya no te dice, hijo, te lo vi. claro, O lo vio su amiga No. de juventud. cero. O sea, a ver, sí, es importante. Sí, Pero yo he tenido podcasts que han tenido 10x. El podcast de Nico me generó más reach que un podcast de un medio masivo de Latinoamérica que tú Seguro. y yo conocemos, cuyo nombre no voy a decir. sí, Pues no un podcast, es una entrevista. sí. Y es como, esto es una nueva realidad. Y a mí lo que me pasa, como para cerrar esta conversación, una conversación que no estamos teniendo que también es muy tecnológica, es la conversación del espectro. Mm. Cuando la televisión digital terrestre se volvió muy popular, hubo un movimiento gigantesco de las empresas de telecomunicaciones para decir, cierren la señal análoga. Mm. Y yo me agarro ese espectro para 4G y 5G. El hambre, y ahora vienen los automóviles autónomos de manera Sí. masiva. O sea, Necesitan espectro. que necesitan espectro. Sí. Entre más ancho de banda la tecnología se pueda comer, mejor. Sí. Y entonces está estos dos medios legacy, que son la televisión abierta sobre el espectro y la radio, Sí. que están ahí. Yo creo que lo que va a pasar, efectivamente hoy día, y tiene que ver con la verdad, quién dice la verdad, los medios grandes tradicionales van a seguir existiendo. Lamentablemente la comunidad, nosotros los consumidores nos vamos a acordar cuando pasen cosas importantes porque queremos saber la verdad y van a seguir existiendo netamente por eso, por ver la voz oficial. No me sirve un influencer hablando de un terremoto y seguir donde va, y van a ver ciertas cosas de entretenimiento que nadie mejor que ese canal de televisión lo sabe producir. Lo que sí va a pasar es que la única distribución o la forma más importante es a través de streaming, de esa plataforma. Claro. Y por eso yo cuando me toca hablar con mis clientes, yo les digo, usted tiene que trabajar en una experiencia de sitio web como si fuera a ver Netflix. Porque así nos gusta consumir el video y no puede ser un sitio web lleno de banners, sino que tiene que ser con video. Y la radio lo mismo. La radio, cuando pasa algo importante, vas a aprender la radio y la radio va a seguir existiendo. Hoy en día es por muchísimo rato. insoportable entrar al home de un periódico Sí. nacional. Sí. Y cuesta ver noticias. No sé si te pasa que le haces scroll Y no. y es increíble la cantidad de publicidad. O me hablan de noticias entre medio que son publicidades. Y yo siempre digo, bueno, pero esto, una empresa como Spotify jamás te pondría un display banner como lo estás colocando. Y ahí y eso va a cambiar. Eso está cambiando. Hay sitios web nuevos que están apareciendo en los medios de comunicación, que son, nosotros le decimos media first, que ayudamos a que esto se vea como experiencia de video, porque tu experiencia de video a nivel de negocio, lo buena noticia es que un generador de mucho contenido de video, cuando construye su propia plataforma, gana mucho más dinero que distribuirlo en YouTube. Muchísimo más video. O sea, Ese es el lo que tú plato. recibes en CPM, por ejemplo, de publicidad en un YouTube, tú me dices, oye, es genial, sí, es $1, Sí. por decir por CPM. Sí. Cuando tú tienes tu propio medio, es de $7 para arriba. Sí. Sí. Y tenés que hacer más trabajo, como todo en la vida. Pero sacas al revendedor que está entre medio, dueño de tu audiencia que no es tuya, y que no y tú generas tu negocio. Y hoy día los CPM, por ejemplo, en televisión, los televisores, que es Connected TV, que es lo que más crece en inversión publicitaria, tiene CPM de $25 y $30 por 1000 impresiones de publicidad. Yo nunca me he ido el CPM de Platzi. Debe estar en $1.50. No, probablemente está más. O sea, nuestro CPM sobre según el Marra. tipo de audiencia. Según el tipo de audiencia, bueno. O sea, pero medir el CPM como mi ingreso mensual dividido por 1000 impresiones Claro. respecto a, yo creo que es más alto.
Velo. Generalmente de plataformas como esta vale eso. Entonces, claro, todo el mundo dice que en un momento contento de recibir, no sé, los grandes, $1 millón o lo que sea, o al año. Sí, es mucho dinero, pero si si hicieras el trabajo un poquito más grande y hicieras tu inversión, quizás no es 1 millón, quizás son 10 millones. O 15 millones. Porque tengo esa mirada como, ¿me entiendes? Como empresarial. MrBeast, por ejemplo, claro, él yo creo que usa YouTube. Lo que gana por ahí es plata, pero usa... No. MrBeast hace más plata con todo lo que el otro hace. MrBeast es un fenómeno fascinante que fracasó en Amazon Prime. Pero sigue siendo en YouTube. Ese hombre es Pero una máquina de ordeñar. Usa el alcance por, no sé, por el placement. Claro. Y No, por todo eso que te así somos nosotros. Platzi Sí. usa YouTube. Como para llegar a esa audiencia Israel. Exacto. Pero tú por usuario ganas más dinero que cuando están en Platzi. Totalmente. Esa reproducción de video gana más dinero dentro de Platzi. Te tengo que volver a traer, Lucho. Gracias por esto. Muchas gracias. Gran podcast. Tremendo honor, amigo, estar acá. Estaba preocupado, no era fácil seguir el ritmo de conversación, hablar con Freddy Vega, con alguien que tiene tanto conocimiento. Lucho, tú sabes todo. Esto es fascinante. Muchas gracias, Lucho Humala. Sigue en mi stream.